sigue con esta, servidor sigue con esta trayectoria en la parte histórica y cómo se va dilucidando todo este proceso. Entonces, son los maestros de la Cábala en donde nosotros son defensores de la cábala práctica. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace 15 días con respecto a esa parte? Hay una cuestión entre nosotros, entre lo que estamos estudiando, quienes se abocan al, al proceso de la cábala, tienden siempre a buscar pormenores básicos para encontrar detalles y acomodarlos de acuerdo a su vida diaria. Aquí vamos a encontrar algunos defensores de la cábala práctica. Y esto tiene que ver mucho con respecto a los orígenes, cuando nosotros empezamos a descubrir, porque en muchas ocasiones llega a decirse, hace miles y miles de años, y uno hace cuentas y nos damos por enterados de que el ser humano tiene, si alrededor de unos 4.000 años, 3.000 años de existencia, es demasiado decir que son miles y miles de años, pero estamos hablando de los primates, entonces sí es importante que nos pongamos de acuerdo en qué momento la cábala empieza a funcionar como es lo que conocemos. Tiene que ver con Moisés, pero mucho antes de Moisés ya se venía perfilando algunos elementos cabalísticos. Por ejemplo, si nosotros queremos relacionar la profundidad con que la cábala se está manifestando, ya es en el Renacimiento. No tiene nada que ver mucho antes de en la época clásica ni en la época medieval. Allí se están dando algunos eventos, sí hay datos, hay algunos documentos que está documentado que sí, en efecto, hay una cábala, pero todavía no se va dilucidando hasta que en el Renacimiento sí ya podemos encontrarlo. Pero ¿por qué estamos comentando todo esto? Son los defensores de la cábala práctica. Y vamos a comenzar por Pico de la Mirándola. ¿Han escuchado ustedes hablar de Pico de la Mirándola? ¿Han encontrado detalles específicos donde ustedes dicen, sí, en efecto, yo conozco a Pico de la Mirándola? ¿Alguien sabe de Pico de la Mirándola? Levanten su manita, no se preocupen, si no lo conocen, no hay problema, lo podemos considerar. Pero es histórico. ¿Por qué estamos hablando del Renacimiento? Porque es donde empieza todo el juego del trabajo. Empezamos todos a proyectar en la humanidad, empieza como que a encajar en toda esa tradición. Acuérdense que Cábala Kung Fu es una tradición milenaria. No sabemos realmente cuándo. En Moisés podríamos nosotros decir que comienza porque es quien va transmitiendo el linaje cabalístico, el linaje hebreo, el linaje de todo lo que conocemos de la ley mosaica, pero probablemente antes ya se había dilucidado. Se pierde en la noche de los tiempos. Acuérdense que llevamos una línea específica donde decimos, bueno, si hay un momento en el que nosotros estamos descubriendo datos y tratamos de acomodarlo, pero vamos a iniciar con Pico de la Mirándola, quien es el hombre del Renacimiento, y vamos a recordar algo con respecto al Renacimiento. ¿Qué pasa en ese momento? Dicen los historiadores, recuerden que la historia no es así de que ahora somos renacentistas y ahora somos contemporáneos, ¿no? Los historiadores lo que hacen es dividir la historia en diferentes formas para poder entender ciertos problemas, ciertos procesos, ciertas características. Y entonces dividen en época antigua, en época clásica. La antigua viene siendo la parte de Alejandría y toda esa zona, Mesopotamia. Ya en ese momento los hebreos estaban en su
en esa parte que nosotros conocemos de los, de la época mosaica, pero en el sentido de que va recorriendo la humanidad todo ese conocimiento y llega a la cresta, hace la síntesis, vuelve a decaer en cierta forma, es porque se van cerrando los colegios iniciáticos para entrar en nuevas eras. Entonces, durante el Renacimiento, nosotros vamos a recordar que la gente, hagan de cuenta que hay un edificio en la época medieval y ese edificio era Dios y un ladrillo era el ser humano. Con el Renacimiento cambia la situación. Ahora el edificio es el ser humano, se van a dedicar a lo humano y Dios va a encajar nada más como un ladrillo. Entonces hay ciertas referencias con respecto al momento renacentista. Como hay defensores de la práctica, de la cábala práctica, necesitamos ubicarnos y centrarnos en la decisión de cómo se va tomando todos estos aspectos. El Renacimiento tiene algunas características. Lo primero es que regresan a la época clásica, es decir, en el sentido de que todas las personas o los humanistas dijeron, vamos a volver a lo humano, pero recuperando lo que los griegos habían comentado en sus textos y lo que los romanos también habían comentado. Entonces se le llama renacimiento porque renace el ser humano, vuelve a tomar el curso de la educación en ese momento y entonces se abre una amplia gama de conocimientos que se habían olvidado, se habían quedado allí. Entonces entran los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino, todos ellos. Entra también allí San Agustín de Hipona, que trabajó la parte platónica y entra después, varios siglos después, Santo Tomás de Aquino, que va a buscar a conjugar con las, la postura aristotélica. Entonces todo se viene dando y en el Renacimiento dijeron vamos a retomar. Y que van a retomar todos los clásicos y por ahí empieza a ver esa parte de decir, bueno, sí son los clásicos, pero también están los hebreos y también están los musulmanes, empieza a percatarse de que está la medicina árabe, muy importante en ese caso, están los chinos también, hay una confluencia de idas y venidas con respecto al comercio, se empiezan a recuperar ciertos elementos que se habían perdido y estamos viendo que está subiendo hasta llegar a la parte que a nosotros nos interesa de la síntesis, la cresta de nuestra línea de tiempo. Y entonces vamos a encontrarnos con Pico de la Mirándola. Para esto necesitamos también entender que había 5 características del Renacimiento. El primero ya lo dijimos, es el retorno a la antigüedad clásica, griegos y romanos. Y entonces reconstruyen, para poder entender al ser humano, tienen que reconstruir esa parte. Luego entran en el individualismo, ya no es todos juntos, sino van a ver por individuos toda esa capacidad. Por eso vamos a encontrarnos con que se va a reconocer a sí mismo el ser humano. Ahí va a encajar Pico de la Mirándola y otros defensores de la cábala práctica. Luego vamos a encontrar la idea de la fama. Recuerden ustedes a los Médicis, han escuchado con respecto en Italia y en muchos lugares de Europa, los grandes potentados, la gente con mucho dinero, empezaron a ayudar a los artistas, a los filósofos, a toda esa gente que no tenía dinero, que se decidía y se abocaba más al estudio, y entonces pues no hacía dinero, entonces ellos los tomaron para apoyarlos, y eso es la parte de la fama. Querían ser famosos y para la posteridad pues lo fueron. Nosotros todavía sigue vigente el conocimiento en Italia, por ejemplo, si ustedes han conocido Italia, todo donde los Medici, principalmente Florencia, abarcaron
grandes extensiones, la arquitectura, la ingeniería, todos esos cambios culturales que hubo en ese momento, gracias a algunos de los Médicis. Uno de ellos llegó a ser papa. Entonces son personas que buscan la fama a través de ayudar a los que son conocidos, a los artistas, a los filósofos. Pero también está el afán de descubrimiento, y aquí entra Cristóbal Colón, Américo Vespucio, todos aquellos seres humanos que empiezan a buscar nuevos caminos, nuevos senderos, porque los moros tenían los santos lugares en la parte de Jerusalén, y entonces no podían entrar, y si entraban les cobraban demasiado. Entonces dijeron, pues vamos a darle la vuelta a ver si por ahí se puede. Uno de ellos fue Cristóbal Colón. Podríamos también establecer uno de los cabalistas que tenía mucho conocimiento al respecto, era Cristóbal Colón, entre mucha gente, porque en el Renacimiento estamos encontrando personas que ya empezaban a descubrir datos y empezaban a darse cuenta de que sí había ciertas formas de existencia en las cuales no se habían percatado, y que servían mucho para el ser humano. Y finalmente, pues tenemos el humanismo, que es la parte que decimos. Hay un momento en el cual las personas se abocan nada más a lo humano. Y por ahí, si ustedes escucharon algo de Dante Alighieri, la Divina Comedia, él inaugura un proceso muy importante que tiene que ver con el infierno y el purgatorio, y tiene que ver también con el cielo, y tiene algunas características muy importantes. Y también vamos a encontrar por ahí datos cabalísticos en la Divina Comedia, en la Vida Nueva o Vita Nova, que dice Dante Alighieri. Entonces, ya ubicándonos en ese sentido del Renacimiento, pues Pico de la Mirándola es el que va a defender la cábala práctica. ¿Y cómo lo inicia? Con un libro que se llama La Dignidad, pero tiene otros libros, y uno de ellos es el que nosotros vamos a considerar. Si ustedes por allí tienen la oportunidad de conocer más con respecto, hay un libro que se llama Conclusiones Filosofía Cabalística y Teológica, o sea, conclusiones filosóficas de los cabalistas y los teólogos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pico de la Mirándola? Haciendo una especie de cuadro comparativo con la cábala y el cristianismo. De aquí va a nacer la cábala cristiana. Por ahí les comentado, les va a comentar en algún momento el reverendo Pompa, porque nos está dando el juego con respecto a si está el cristianismo, está la cábala, pero hay dos tipos de cristianismo. Aquí también tenemos que encontrar algunos datos que no se nos pierdan de vista. Uno es el que la parte cristiana nada más se veía a Cristo, y la parte católica es lo universal. Entonces, en ese momento hay un gran personaje que rompe con la religión católica. Acuérdense, católico quiere decir que es una virgen, la Virgen María, pero tiene en diferentes lugares diferentes nombres, pero es la misma. El Cristo también es un Cristo, pero en diferentes lugares va a tener diferentes nombres, pero es el mismo. Eso es el catolicismo, hay santos. En cambio, en el cristianismo, no, ahí nada más es Cristo. Entonces, Martín Lutero lo que hace es escribir 95 tesis, y las pone en la Catedral de Wittenberg, y allí analiza por qué es importante romper con lo que está haciendo mella en la dignidad del ser humano. Y Pico de la Mirándola en ese momento también abstrae esa parte. Entonces imaginen que vamos en una especie de globo aerostático, y estamos viendo el panorama, cómo está en ese momento el proceso del Renacimiento. Pero aquí viene algo muy importante. Desde el principio que estamos descubriendo la cábala, que hemos estado trabajando, que es la cábala y todo este proceso,
necesitamos ver que no estamos cerrados a la vida humana, porque parece ser que la cábala, como todas las ciencias sagradas, se olvidan, ¿no? Se olvidan y tiran por allí a la cuestión humana y no debemos hacerlo. En ciencias sagradas necesitamos también percibir y persuadirnos con respecto a ciertos problemas que se tienen día con día. Ahorita tenemos la parte de la cábala, pero ¿cuáles son nuestros problemas sociales? Problemas sociales en el sentido como país, como a nivel internacional, o los mismos problemas sociales que llegan a la familia y al individuo. Cada uno de nosotros tiene ciertos problemas que tiene que ir superando. Y entonces, Pico de la Mirándola se percata, como todos los demás cabalistas, de los problemas sociales. En ese momento necesitan ver qué tanto el sentido de lo humano tiene que ver no como individuo, sino también con su problemática, sus grandes problemas sociales. Y el reto de la cábala, en este caso, es que tienen que radicar una visión cosmopolita. Y eso es lo que hace Pico de la Mirándola, una visión cosmopolita donde Dios y todos los que están en juego son uno mismo. Es algo muy, muy importante porque en el proceso de formarnos es una idea de una orientación más tomando en contra de la parte de la reforma que hace Martín Lutero y la contrarreforma después con Calvino, sino que Pico de la Mirándola va a buscar una parte. Si ya está hablado de las conclusiones que tienen que ver con la parte filosófica, pero también los cabalistas y la parte cristiana, va a venir la cábala cristiana por ahí con Pico de la Mirándola, vamos a descubrir un, una, un elemento, un concepto que está en la cábala constantemente y tal vez nosotros no la debemos de perder de vista, y es la dignidad. El concepto de dignidad es muy importante en la cábala, pero tenemos que ir descubriendo cómo el proceso se va dando. Por ejemplo, si nosotros vemos las éfiras, los éfiros en el árbol de la vida, vamos dando cuenta que la dignidad está allí en, en forma, podríamos decir, introspectiva, en una forma que no es explícita, sino implícito. Entonces, Pico de la Mirándola levanta la mano y dice, vamos a hablar acerca de la dignidad humana. Entonces, allí es donde nosotros vamos a incorporarnos con nuestro trabajo de la cábala. ¿Qué tanto para nosotros realmente es la dignidad? Una pregunta que podríamos hacerles a ustedes. Habíamos comentado que es el destino, que también tiene que ver con la cábala, el estudio que estamos llevando, pero en el sentido no solamente humano, sino también en el sentido en el cual nosotros estamos descubriéndonos a sí mismos en todas las situaciones, en la economía, en la sociedad, en el comercio, en la política, en todo lo que nos rodea, en la enfermedad. La enfermedad es un camino. La cábala, lo comentábamos hace unas semanas, Sigmund Freud utilizaba la cábala para descubrir esa parte que contempló con respecto al psicoanálisis de los sueños. Entonces platicaban sus pacientes los sueños y se daba cuenta en qué sendero estaba. Ya por ahí el reverendo Pompa ha estado comentando ya anteriormente el hospital de Jesús Roberto estuvo comentando al respecto. Nosotros tenemos que ver principalmente conceptos básicos para irnos acomodando en lo que estamos estudiando de la cábala, el árbol sefirotiko y qué es el ser humano. Y entonces los grandes problemas sociales que en el Renacimiento se estaban presentando, número uno, eran religiosos, porque ya estaba un choque constante con el cristianismo, el catolicismo, ya
Giordano Bruno había sido quemado, era un fraile, pero le dijeron, si no haces lo posible por recuperar lo que tenías de católico y rompes con aquello que estás comentando, si no te retractas, pues vas a tener un castigo. Y sí, en la Plaza de Fiori lo queman, es uno de los mártires, también cabalista, Giordano Bruno. Entonces vamos encontrando que siempre son persecuciones y claro, a Martín Lutero también lo persiguen. Lo mismo hacen con Pico de la Mirandola, que lo buscan, sale, va hacia Francia y allí antes de llegar a Francia, lo toman preso y está prisionero. Y la contemplación con respecto a la cábala la están atacando por parte del catolicismo. Pero esos son problemas sociales que nosotros debemos observar. Aquí lo importante, como venimos dando cuenta de todo el proceso que se está llevando a cabo, necesitamos también recuperar la vigencia. ¿Qué tanto de vigente puede tener Pico de la Mirándola para poder estudiar la Cábala en ciencias sagradas, que en la Gran Fraternidad Universal, la SOA, estamos implementando al conocimiento de cada uno de nosotros? ¿Y qué tanto nosotros estamos respondiendo? ¿Qué resultados tenemos con respecto a lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo lo vamos hilvanando en nuestra vida diaria, nuestros propios problemas? Entonces, su vigencia es muy, como todos los demás defensores de la cábala práctica que estábamos comentando, es muy loable darnos cuenta que está siempre puntualizando. Tenemos que estar observándonos a sí mismos, tenemos que estar descubriéndonos cada vez más en el sentido de no estoy aparte de todos los problemas, la cábala no está apartada, porque entonces estaríamos mal, las ciencias sagradas tampoco, no estamos alejados de todo esto. Las ciencias sagradas lo que hacen es acomodarnos y conectarnos también con nuestra vida diaria, nuestros problemas sociales. Entonces la vigencia que estamos tratando ahorita de colocar con Pico de la Mirándola es descubrirnos en el sentido de qué tan dignos somos de lo que estamos logrando establecer. ¿Cuál es la dignidad de nosotros? ¿Somos dignos de lo que tenemos? Dice Pico de la Mirándola que somos dignos, sí, de lo que tenemos y que finalmente deberíamos de hacernos dignos también de lo que no tenemos para poderlo un día obtener. Entonces, usa dos aspectos. La parte de la dignidad es la mera cuestión cabalística con la parte del destino que habíamos ya comentado, que dijimos, si el destino es lo que estamos haciendo, es el puente que normalmente estamos construyendo en nuestra cotidianidad, va a llegar un momento en que lo fortalecemos de acuerdo a la forma en que nosotros estamos viviendo, descubriéndonos entre los problemas, las crisis, las alegrías, los dolores, todo este proceso. Y entonces nos damos cuenta que el destino es ese puente que estamos construyendo hacia lo que amamos y había una tarea por ahí, ¿qué es lo que amamos? Y quedamos en que es hacia nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Pico de la Mirándola va a decir, eso es a lo que se le va a llamar dignidad, porque el ser humano había ya perdido la dignidad humana, la dignidad como individuo. Por eso buscamos el individualismo en el Renacimiento, esas 5 versiones que tenemos, las características del Renacimiento, y entonces encontramos también que la Cábala va a sumar esos problemas sociales a su mismo proceso, no lo vamos a desencajar. Más lo taches y lo desencajamos, necesitamos acomodarlo a, a nuestros problemas sociales para saber cómo salir de ellos. Entonces, para poder entender esa parte del destino necesitamos la razón. Y Pico de la Mirandola es uno de los grandes filósofos del Renacimiento que va a decir cómo razonamos, cuáles son nuestras características en el razonamiento.
realmente, en cuanto hablamos de la parte filosófica, de la parte cabalista y la teológica, estamos logrando un razonamiento adecuado a lo que somos, o adecuado a los problemas sociales, o adecuado a las grandes personalidades de ese momento, a gente que influía en el pueblo, en toda la gente. Entonces, no es que se separaran los cabalistas o las ciencias sagradas, sino que se tenían que unir para poder establecer un orden en el individuo. Por eso es el individualismo. Ahí Pico de la Mirándola es el que nos va a decir, bueno, en tanto, la forma individual tiene que ver mucho con respecto al principio de causa y efecto. Entonces, en la dignidad de la cual habla Pico de la Mirándola, para poder entender esa, esas conclusiones que hace filosóficas de la cábala y la teología, requiere finalmente formalizar en qué momento el ser humano establece un contacto con lo divino, en qué momento con lo sagrado. No es lo mismo divino que sagrado. Sí, hay una cuestión allí de la sacralidad y la individualidad en el aspecto de lo divino, que es para nosotros lo divino, que es el aspecto de lo sagrado, lo sacro, lo que tomamos como implemento para poder seguir solucionando nuestros problemas. Alguien que está afuera o alguien que está dentro de nosotros es quien nos está ayudando. Dice Pico de la Mirándola que finalmente Dios es infinito. Y lo mismo lo va a decir Giordano Bruto. Bruno, él, en ese sentido, comenta que si Dios es infinito, entonces la creación es infinita. Y Dios no tiene nacimiento, no tiene un principio y va a tener un fin. Por lo tanto, es. Y eso es lo que ataca a la religión católica y lo buscan a los dos en su momento. A uno lo hacen prisionero, a Pico de la Mirándola y a Giordano Bruno lo queman. Pero están encontrando que si es la infinitud de Dios, todo lo que rodea la creación es infinita, no hay un principio, no hay un Dios. En la Cábala vamos a encontrar el Ain, que es lo más alto del árbol sefirótico, si lo queremos ver en esquema, que por ahí ya lo han estado contemplando, lo hemos contemplado. El Ain viene siendo la nada, pero hablar de la nada es hablar de algo. Eso es una mera respuesta a nuestra forma humana. Nuestro pensamiento no alcanza a entender ese Ain que viene siendo más allá de la nada, lo que no es, lo que no se puede hablar, lo que no podría decirse que no existe y al mismo tiempo existe. Entonces es el Ain. Y luego, claro, ya viene bajando el Ain Sof y luego el Ain Sof Out para entrar en Keter, Nai y Shogma. Pero aquí, ¿por qué hablamos del principio como Dios que dice Giordano Bruno y lo aclara mucho en su momento Pico de la Mirándola? Porque está defendiendo la Cábala. Por eso dijimos, bueno, son los maestros de la Cábala que van a defender la práctica. Es una Cábala práctica. Entonces, y si el cosmos tiene cierta perfección, diría eh, Giordano Bruno, de la Mirándola, entonces la creación de Dios es perfecta. Entonces, sí llega a haber esa parte en la cual dicen, bueno, existe la potestad divina, existe la capacidad de nosotros para entender esa capacidad divina, pero también existe la divinidad, porque decimos la divinidad no se equivoca. ¿Qué quiere decir con eso? La divinidad no se equivoca. Es una frase que no se termina de descubrir en la cábala. Entonces necesitamos hacer una relación con respecto al renacimiento y cómo va
recuperándose, después van a haber grandes escritos, vamos a encontrar con los hebreos que ya tienen sus escritos y que están haciendo, elaborando, principalmente los que se dedican, hay judíos que no se dedican a la cábala, se dedican a otras cosas como todos nosotros, pero hay seres humanos que son hebreos, que son de tradición judía y que se dedican únicamente a la cábala, y son los que transmiten, escriben y nos dan todas esas características. Entonces, si el cosmos existe y es una cuestión perfecta de Dios, entonces no tiene fin, pero tampoco tiene un principio. Nosotros, para poder detallar que en el árbol de la vida viene bajando el rayo que va tocando hasta llegar a Malkut, finalmente nos damos cuenta que pues solamente estamos haciendo un proceso de búsqueda, de encontrarnos con algo que para nosotros es lo divino. Pero, ¿qué pasa con los maestros? Los maestros nos van a hablar más allá de todo este proceso. Si no tiene un límite final, entonces, ¿qué va a pasar con el proceso del universo? Y dice, el centro se encuentra en un lugar y la circunferencia en todas partes. ¿Por qué lo comenta? Y esto lo hace más verídico Giordano Bruno. Pico de la Mirándola hablando de la divinidad humana, pero ya con Giordano Bruno sí establece que el centro del universo está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Hagan de cuenta que vamos caminando y nosotros somos el centro, somos el universo y lo que está alrededor, la circunferencia no va a estar en ninguna parte porque va siguiendo ese centro. Entonces el universo camina, el universo es, por lo tanto, el ser humano es junto con Dios. Y aquí entonces la defensa de la Cábala por parte de Pico de la Mirándola comienza a partir de que es la dignidad la que se tiene que defender para que el ser humano pueda restablecerse de todo lo que se había vivido y encontrarse a sí mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿O alguien que quiera luchar? Gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces ya queda claro, quiere decir que quedó claro cómo entramos del Renacimiento para poder proyectarnos y darnos cuenta que en el Renacimiento es donde se hace todo el jugo, ¿no? Que le metieron la fresa, la leche, todo lo estamos encontrando, pero es en el Renacimiento donde se está proyectando todo. Antes nada más estaba esparcido por diferentes lugares y no íbamos a encontrarnos realmente la cábala como nosotros la conocemos, la vamos a encontrar hasta el momento del Renacimiento con Pico de la Mirándola, que sería muy bueno que consiguieran ese libro. De las conclusiones filosóficas en cuanto a la cábala y la teología. O sea, tiene que ver todo este proceso, cómo se está fundamentando y está defendiendo. Vamos entonces a hablar del doctor Serreno de la Ferrier. Él tiene los propósitos psicológicos, en algunos de ellos nos está dando pormenores con respecto a lo que es la cábala. Está el libro del propósito psicológico número 10, está el número 2, está hablando de la tradición cabalística. Pero vamos a ver qué tanto para el doctor de la Ferrier nos puede manifestar o nos puede llevar de la mano para poder entender lo que acabamos de decir y ubicarnos en este proceso. El doctor de la Ferrier, Serrano de la Ferrier, va a sostener que la cábala es una ciencia eminentemente subjetiva. Y decimos, ¿cómo que subjetiva? A ver, si la cábala puede ser un principio en el cual yo estoy palpando algo, lo subjetivo, ¿dónde queda?
Sí, en efecto, nosotros nada más nos estamos haciendo una visión de lo que es la cábala para poder entender el universo, la, la postura cósmica o la estructura cósmica. Si no la entendemos, entonces hacemos el árbol de la vida y ponemos ciertos elementos para poder entender el universo y entender a Dios. Entonces, sí, ahí está lo subjetivo, pero si lo juntamos a los problemas sociales que tenemos en la actualidad, no dejando un poco de lado el renacimiento, vamos a hacer vigente aquí la parte de Pico de la Mirándola, vamos a ir trayendo de paso por paso algunos de los grandes cabalistas de esa época para podernos entender en nuestra actualidad. Y entonces sí es importante que empecemos a darnos cuenta dónde cabe la dignidad en la actualidad. ¿Qué es la dignidad para nosotros como seres humanos? ¿Qué es la dignidad para las ciencias sagradas? ¿Qué es la dignidad para los maestros, la gente que se está entendiendo de la yoga, de todas los afines a la yoga, todo este proceso, el vegetarianismo, hacer la parte volacto vegetariana, todo lo que se hace dentro de este proceso, que es la divinidad para la religión, las religiones actuales. Todo esto tiene que ver con esa parte que dice, bueno, si es una ciencia eminentemente subjetiva, dice el doctor de la Ferrier, pero su aplicación le hace perder todas las características de la verdadera tradición. Si hacemos caso omiso a esa parte, pasamos de lado esas líneas, nos damos cuenta que el maestro ya nos está diciendo, el maestro nos está diciendo cómo estamos fluyendo, hacia dónde fluimos con nuestros propios problemas individuales aunados a los propios problemas sociales, que es el reto de las ciencias sagradas, reubicarnos en darnos cuenta dónde estamos parados, porque si nos quitamos de nuestros problemas sociales y de los problemas familiares, los problemas de pareja, la incertidumbre de los hijos con los padres y los padres con los hijos, el arte, todo lo que nos rodea. Y nos separamos, no nos queremos ciencias sagradas, cábala y despejamos todo lo demás, pues estamos mal. Si hay una subjetividad por parte del maestro Sereno de la Ferrier, pero hay un sin embargo. Recuerden que el sin embargo, el no obstante, son palabras conjuntivas, conectivas a lo que estamos nosotros tratando de representar, en el sentido de que decimos una oración, una frase, y la rompemos con un sin embargo, con un no obstante, un pero, son conectivos. Ese, sin embargo, es que hay que reconocer, en este sentido que nosotros estamos dilucidando, reconocer la parte de que la cábala práctica no siempre se ha degradado hasta convertirse en brujería. Hay una cábala en la cual nosotros vamos a establecer con respecto a lo que habíamos dicho anteriormente de cómo se fue perdiendo la cábala con Q y la cábala con Kai, que es lo que me comencé, cábala con C. Entonces, entre los judíos y no judíos van a existir grandes cabalistas y magos, que son los verdaderos iniciados, y aquí entra algo que estaba comentando en la época del Renacimiento, Pico de la Mirándola y luego Giordano Bruno, y con su manera de tejer la parte del idioma vernáculo. Recuerden que Martín Lutero eh, hace, traduce la Biblia del latín al alemán, es la primera Biblia que traduce, y luego dice, bueno, hay que hacerla a todos los demás países, entonces ya no va a estar en latín, sino va a estar en la lengua vernácula, quiere decir que la lengua de cada uno de los pueblos se va a lograr. Pero ¿cuál fue el móvil para poder lograr hacer todo esto? Pues la imprenta. Es uno de los grandes descubrimientos dentro de los 5
características que estamos comentando del Renacimiento son los grandes descubrimientos. Uno de ellos es también la imprenta, así como la parte de la geografía, también está la imprenta y también está la medicina y también va a estar la educación y muchos otros aspectos que vamos encontrando que se van a aunar a todo este conocimiento. No lo podemos separar de los cabalistas. Ellos también están dentro de ese proceso y nosotros debemos también estar allí. Es vigente esta parte de la dignidad porque nos vamos a dar cuenta que finalmente la iniciación es la que nos va a recuperar esa parte de la vida que nos hace falta. Iniciado quiere decir que no estamos terminados, que siempre estamos iniciándonos día con día, segundo con segundo, estamos constantemente iniciándonos. Entonces, iniciados, dice el maestro de la Ferrer, iniciados con I minúscula, es común y corriente, como si estamos iniciando un aprendizaje, una habilidad, un, una disertación, pero iniciado con I mayúscula, sí nos está diciendo que ya es alguien que está recuperando esa parte de los problemas que tiene como ser humano, más la capacidad que está o la capacitación que se está llevando a cabo en cuanto a las ciencias sagradas, pero también más lo que va a reestructurar, que es la práctica. Entonces, la filosofía, si seguimos a Pico de la Mirándula, Giordano Bruno y a Martín Lutero, que en este momento hemos estado tocando a ellos tres, que son los defensores de todo este proceso, nos vamos a percatar que hay un momento en el cual todos ellos se percatan de que sí se establece un diálogo con el ser interno, pero también con la parte externa. Entonces, no hay que separarnos con respecto a qué tanto nosotros estamos necesitando de nuestro proyecto como seres humanos. Pero están iniciados con mayúsculas, que ya son los grandes, los maestros ascendidos, los maestros que ya se está hablando de otras características, como Paramahansa Yogananda, todos aquellos grandes, Shohan, todos ellos, pero en nuestro caso, en las ciencias sagradas, necesitamos establecer un proceso de trabajo con nosotros mismos y ser iniciados con un mayúscula. Eso es lo que nos va a integrar para podernos proyectar después, encarnación con encarnación, hasta lograr alcanzar todo este proceso. Ya estamos en el camino, por supuesto, y entonces el maestro de la fe, el maestro dice que el pueblo de Israel, que son los iniciados, son aquellos que realmente están trabajando lo humano con las ciencias sagradas, las acomodan a la vida individual, la parte de, de esas 5 características que tiene el Renacimiento y entonces se acomodan para darse cuenta que ya el jugo está hecho, que es lo que tienen que hacer, beberlo. Entonces la filosofía es la tesis, la teología, la antítesis, y la parte de la síntesis va a ser la estructura iniciática. Los grandes colegios que se van a abrir, se van a cerrar en diferentes eras. Ahorita en la era de Acuario se están abriendo los grandes centros iniciáticos. Pero ¿dónde está la matesis? Cuando se van a encontrar con el maestro, los discípulos y al mismo tiempo también se van a encontrar consigo mismos y van a estar con una retroalimentación constante. Entonces vamos a ver la cosmobiología, dentro van a meter en la actualidad cosmobiología con cábala, el enneagrama, y entonces hace toda una mezcla el ser humano para poderse entender a sí mismo. Pero realmente las ciencias sagradas lo que buscan es que el ser humano se restablezca de todo lo que ha estado percibiendo, se restablezca en el sentido de volverse más humano, más digno de lo que tiene y no estar peleando con otros por una dignidad que puede ser muy subjetiva como
lo comenta el maestro de la Ferrier. Entonces, dentro de lo que es la sagrada tradición y la verdadera cábala, vamos a encontrar ya más adelante a Lipas de Villapapus. Que han escuchado por ahí ustedes con respecto a estos dos grandes personajes, ya escriben en el siglo XX y XIX algunos textos muy importantes. Pero hay un doctor en causa, no sé si han escuchado ustedes, que es el defensor de la cábala en práctica, en, en la actualidad, pero en cauce también tiene que ver con el siglo XVIII, siglo XIX, los grandes problemas sociales que se están encontrando, y luego las dos guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y algo que le pegó al mundo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es el momento en el cual la Bolsa de Valores de Nueva York cae. Entonces viene el problema de la economía, el problema de la pobreza, más pobres se vuelven más pobres y más ricos los ricos. Entonces nos damos cuenta que está fluyendo todo este proceso y nosotros tenemos en las ciencias sagradas que buscar ese parámetro. En cuántos momentos ha llegado México, hablando de que están en México, conocen algo a nivel internacional la cuestión económica. La cábala no está exenta del problema económico. Nos dan detalles específicos de cómo disponer con respecto al ahorro, con respecto a hacer fluir el dinero. Entonces, la cábala no está tan lejos, pero si nosotros queremos partir la cábala de nuestros problemas sociales, estaríamos como cojeando en estos aspectos. Entonces, el doctor Encauce, como Lipas Levi y Papus, hacen una síntesis. Después del recorrido que viene dando en el Renacimiento, llega el momento, la modernidad, y con ello, bueno, la independencia de las 13 colonias, y luego la toma de la Bastilla, la, la parte que nosotros conocemos en la cual ya todos los países se liberan de todo ese yugo. Entonces, no están lejos los cabalistas, están retomando constantemente, y aquí lo que nosotros vamos a encontrarnos también es que hay una parte práctica. Es el ser humano que debe saber cómo practicarlo, no simplemente establecer un diálogo con la cábala y dejarlo como algo oculto a nosotros. La cábala está en todos nuestros días, está allí presente, aquí y ahora en nuestro presente. Y entonces vamos a descubrir algunos procesos de trabajo en cauce, como Lipas Levi y Papus van a defender esta cábala práctica y van a explicar algo que nos va a ayudar a encontrar con el Renacimiento, como que nos vamos a hilar el presente con el pasado. Ahí nos dice, la teoría general de la cábala va unida a la teoría general de la magia, a la unidad de la idea y el símbolo de la naturaleza. Entonces nos está diciendo en ese momento la síntesis de todo el proceso histórico de la cábala para podernos entender a nosotros mismos. Y entonces, ahora sí, ya podemos entrar en la cuestión del árbol sefirótico, el árbol de la vida, podemos entrar en la Torah, podemos entrar en el Sefer Yetzirah, el libro del esplendor, que es uno de los magníficos libros de cabalistas, el Sefer Yetzirah, pero necesitamos finalmente ajustarnos, hacer un ajuste. ¿Y qué es lo que hace ese ajuste? La yoga. Quien no hace yoga va a decir, bueno, pues yo no hago las posturas, ¿no? Pero yoga no quiere decir posturas nada más. Hacer yoga es encontrarnos con nosotros mismos. Una postura ante la vida es hacer yoga. Claro que la postura en el sentido, porque la yoga tiene 4 eventos, ¿no? Y un quinto que es el Raja Yoga. Entonces,
nosotros estamos descubriéndonos a sí mismos a través de la yoga y produciendo magia, que es a lo que se está recurriendo. ¿Qué es la magia? Con minúsculas, pues es lo vulgar. Con M mayúscula es aquello en donde nosotros ya estamos haciendo magia. El levantarnos temprano todos los días para ir al trabajo, ir a nuestras actividades, el desayunar, comer, cenar a nuestras horas, el cuidar de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con respecto a ese proceso. Entonces, sí es importante que la cábala la podamos ir acomodando. Por ahí veo una manita levantada. Eloisa, ¿usted quiere comentarnos Sí, algo? sí, maestro. ¿Por qué algunas religiones no aceptan que se practique yoga? ¿Y por qué en Cábala sí? Ah, bueno, esto es muy importante. Fíjense qué interesante, en el sentido que nosotros tenemos una innovación, lo pasó en el Renacimiento del ser humano, y lo pasó en la época clásica, y lo pasó en la época moderna, y en la contemporánea. Siempre hay una innovación, las personas muchas ocasiones ni siquiera quieren tener el cambio, le tienen miedo al cambio, y entonces nada más en lo que conocen. Cuando se va abriendo es cuando nosotros empezamos a tener posibilidades de abrir todas esas capacidades que tenemos y también nuestros temperamentos, tenemos diferentes temperamentos, entonces se va a conjugar lo que es nuevo. La innovación en la yoga es antiquísima, pero la religión finalmente no llega a comprender. Hemos encontrado hace, si yo les dijera la historia de la Gran Fraternidad Universal, la SOA, en los años 70, cuando yo era ya niño en aquel tiempo, tenía una compañera que era religiosa, era monja, y llegó a ser medio genial. Ya no supimos mucho de ella, algunas ocasiones nos platicaba que no le permitían mucho salir a esa, nada más conocer, pero finalmente dejamos de verla, pero ella tuvo su emblema de medio genial. ¿Esto qué quiere decir? Que se está abriendo y que la religión en ciertos momentos se va a tener que abrir porque va a darse cuenta que es una alquimia. Podríamos hablar de la alquimia y la yoga y nos vamos a dar cuenta que hay todo un proceso de trabajo muy profundo. Entonces, vamos cambiando también nosotros y en algún momento la religión va a decir, pues sí, estamos saliendo de los primeros 72 grados de la era de Acuario, entonces ya podríamos nosotros establecer el primer grado en donde las generaciones nuevas empiezan a ser llamadas, empiezan a buscar los descubrimientos, así como pasó en el Renacimiento, el momento de los descubrimientos aquí también se está descubriendo, ustedes ven en internet, en YouTube, en tantos lugares, vamos a encontrarnos siempre algo nuevo, la innovación constante. Entonces, sí, la religión va a hacer contra el cambio y la innovación por el momento, pero van a ver ustedes que las nuevas generaciones y la nueva forma de ver la religión va a hacer cambios en algún momento. Pero esto vamos a irlo dejando a las nuevas generaciones. El maestro Estrada decía, van a pasar unos 100 años, chico, y todavía el ser humano va a estar conjugando el conocimiento con lo que estaba anteriormente y va a tener miedos y todo este proceso. Pero es parte, sí es parte, Isa, con respecto a lo que estamos comentando. Sí hay miedos, pero hay que salir de ellos, Gracias. ¿cierto? Porque sí, a la hora, pero nosotros salir de ellos. Y para eso vamos a recordar que tanto Lipas Levi, Papus y Encauce están retomando el proceso del trabajo que tiene el Renacimiento. Es ahí donde se va a conjugar todo. Ya vimos que así vamos planeando y nos damos cuenta que se está elaborando todo este proceso de trabajo. Vamos a recordar por qué en este momento el Renacimiento y lo vamos a hacer vigente con nosotros y en lo que estamos trabajando en las ciencias sagradas,
el libro séptimo de la República de Platón, lo retoman constantemente. Y en la cuestión de la dignidad lo hace plausible Platón para que después lo vayan retomando en su momento los cabalistas, Pico de la Mirándola, Giordano Bruno, con sus características muy propias, Dante Alighieri en esos momentos, y habla acerca de cuatro enemigos, ¿no? Entonces dice, imagina que Er es un hombre, un joven, tiene 35 años, se alista en el ejército y va a la batalla y pierde la vida. Y su alma se va, dice Platón, imagina que llega y entonces llega a una puerta donde se encuentran los señores del karma. Acuérdense que karma no quiere decir castigo, sino acción. Y entonces los señores del karma le preguntan, ¿cómo viviste? ¿No? Hay por ahí algunas traducciones que dice, ¿qué fue lo que te gustó durante tu vida en- en el contexto que viviste? ¿Qué es lo que más te gustó? Pero bueno, traduciendo cualquiera de las dos, los tribunales del karma, dice Platón, imagina que es la pregunta, y el alma de Er platica qué es lo que pasó y entra, hay uno que tiene una balanza, otro tiene ciertos elementos, por ahí no vamos a extender mucho, porque nos vamos a encontrar con la cábala al respecto de este proceso humano. Aquí lo que nos interesa es cómo realmente va a llegar el alma a un lugar que se llama Topus Uranus, Topus lugar Uranus, cielo, un lugar del cielo, o en el cielo, Topus Uranus. Y ahí se va a mezclar con las ideas, dice Platón, la idea de banca, la idea de mesa, la idea de humano, la idea de animal, todas las ideas que son realmente las verdaderas, ahí se mezcla el alma y va a conocer, va a hacerse sabio y va a vivir hasta los 125 años. Si tenía 35, va a vivir más o menos 90 años de lo que es el tiempo en la Tierra, allá en el Topos Uranus. Y entonces se va a descubrir una sabiduría enorme, grandísima. Pero hay un momento en el cual dice que tiene que regresar. Y entonces, en el regreso, tiene que cruzar por la misma puerta y los señores del karma le dicen, mira, tu alma, como es un alma, tú vas a encontrarte en un cuerpo y le especifican cómo debe de ser, va a ser el cuerpo. Y él le dice, el alma le dice, no puedo hacer eso porque tengo ya una parte que la misión que ahora traigo debe de ser con un cuerpo normal, sin ningún, que no le falte nada. Entonces hace una negociación en esa puerta. Ya en los egipcios lo vamos a encontrar mucho antes que Platón, pero Platón retoma algo de los egipcios. Entonces dice, lo primero es que no voy a encontrarme con las personas que antiguamente había tenido, simplemente que había relacionado, sino me voy a encontrar con las almas, otros cuerpos, y van a ser ahora mis amigos, algunos serán mi esposa o mi esposo, dependiendo del cuerpo que va a llegar. Entonces ahí se va a sumar otra vez la encarnación o reencarnación. Entonces entra a un carrito tirado por cuatro caballos. El carrito es de fuego, acuérdense que el fuego es la parte que, que limpia. En Tiferet, las céfiras en el árbol de la vida es la belleza. El fuego es la belleza y tiene que estar connotado con esa parte de los elementos, los cuatro que conocemos. Entonces, pero para no salirnos del tema, ya lo verán con el reverendo Pompa, lo montan en el carrito de fuego tirado por cuatro caballos, que son los enemigos, y le dice, estos no te los vas a quitar nunca, los vas a tener que equilibrar, vas a tener que saber cómo manejar esta situación con tus cuatro enemigos. Entonces son cuatro caballos, uno es el miedo, otro es la claridad de conocimiento, otro es el poder y otro es la vejez.
pero no la vejez de cuando nos estamos haciendo ancianos, no, esa es ancianidad que nos cambia el color del pelo, las arrugas, los achaques, no, no, eso es ancianidad cuando hay una sabiduría. Vejez es la vejez en la cual hasta los jóvenes tiran la toalla a la lona y dicen, ya no puedo, ya no quiero. Ese es uno de los enemigos graves que tiene el ser humano y en la cábala lo vamos a estar viendo constantemente. ¿Por qué vamos a esta relación? Porque hay un momento en el cual dice Platón una frase muy bella, entra en el alma en, en una masa informe y produce el cuerpo que conocemos, el cuerpo físico. Y dice, el cuerpo es el olvido del alma. Muy poético eso. O sea, entonces, quiere decir que cuando entra en el cuerpo, el alma se olvida de lo que vivió en el corpus uranus y ahora lo que tiene que hacer es recordarlo. Por eso Sócrates, a través de la mayéutica, está constantemente recordando, haciendo algunas preguntas con respecto a ciertos elementos, ciertas formas de vida. Y ahí va a haber, Pico de la Mirándola, todo este proceso, pero lo va a conjugar en su libro de confesiones filosóficas de la Cábala y la teología, nos va a decir, bueno, la dignidad del ser humano tiene que ser muy específica, entenderla a través de la razón. Si lo hacemos vigente, en las ciencias sagradas actuales, vamos a encontrarnos que sí, en efecto, podemos tener esos cuatro enemigos. Siempre entramos con miedo a algo, pero lo hacemos, como en este caso de la pregunta de por qué no hacen cábala, por qué le tienen temor a la cábala, a la yoga o a ciertas formas, porque hay esa razón, ¿no? Hay un razonamiento específico del cual nos está hablando constantemente Pico de la Miranda, Giordano Bruno, y también Dante Alighieri, en algún momento cuando se encuentra con Beatrice, en Purgatorio, se encuentra con ella y ya la deja en este sentido todo el proceso que va viviendo. Nos está hablando con respecto a que sí hay un olvido del alma en el cuerpo, pero tenemos que estar recordando. El maestro de la Ferrer dice, vamos a recordar a través del yoga, de la meditación, vamos a hacer todo este proceso de cambio. Entonces, hay procedimientos en los cuales nosotros tenemos que ir conjugando todo el aspecto básico de lo que es para nosotros la yoga, de lo que es el, la parte de ovolacto vegetariano y la parte de la meditación y la parte del baño de agua fría, pero también nuestra dignidad envuelve todos estos aspectos. Nuestra dignidad no está lejos, la dignidad la tenemos que utilizar también con esos aspectos. ¿Y qué tanto somos dignos? Nos hacemos dignos o perdemos la dignidad en algún momento. Podemos tener muchas posturas de yoga y ser casi faquires, no faquires con respecto a las posturas, pero nuestra vida no está bien trabajada. Tenemos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en la calle, no estamos a gusto. Entonces, la alquimia no se da y se puede producir un error, ¿no? Hacia abajo. Entonces, lo que necesitamos es buscar una correspondencia con esa dignidad. Por eso lo estamos haciendo vigente a Pico de la Mora, mirándola como defensor de la cábala práctica. ¿Qué debemos practicar de la cábala? La cuestión que ya tenemos unas disciplinas, pero también la cuestión de que tenemos una psique, una psicología, y tenemos una cierta facultad para enfermarnos y una cierta facultad para curarnos y una facultad para razonar. Y entonces todo eso engloba con nuestras disciplinas. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que la cábala práctica tiene que ver mucho con nuestra actitud y principalmente con lo que elegimos, cómo elegimos o para qué elegimos o por qué elegimos lo que tenemos como elección. Y la cábala es muy clara en esto, en el Zohar, por ejemplo, nos habla acerca del Sefer Yetzirah, también en alguna parte, el Sefer Yetzirah es un texto que nos puede iluminar, como también nos puede
oscurecer si no sabemos trabajar con eso. Y mejor dejar que la práctica lo hagan los maestros y no son nada más al mero estudio. A veces hay por ahí leyendas en las que el aprendiz del rabino que está enseñando Cábala quiere hacer lo mismo que el maestro en ese momento, hablar las mismas frases, el- la, la, la parte que nosotros le vamos a llamar los Juan, todo este proceso, la verbalización, los mantras, todo esto, y no se percata de que hay una palabra en la que no conjuga y dice el relato que llega a una lengua de fuego y lo consume. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este caso? Nosotros no tenemos el derecho por nuestra propia dignidad de entrar a esos niveles, sino hasta donde nos va sugiriendo, por eso son grados, ¿no? Se gradúan las personas, van de escuelas iniciáticas a colegios, pero se va graduando y la persona se va dando cuenta de qué tanta dignidad se tiene, que dice Pico de la Mirándola, hay un momento en que somos dignos de ese infinito universo, de lo cual después Giordano Bruno dice, pues sí, es un principio que no tiene fin, pero que tampoco tiene principio. Es nada más una situación en la que apenas si nos damos cuenta de que existe, pero que nosotros no podríamos establecer una relación si tenemos ciertos problemas sociales o problemas individuales que no podemos trascender. Entonces hay que trascenderlos. ¿A través de qué? De nuestras disciplinas, a través de todo un diálogo consigo mismo. No quiere decir que dejemos la religión. Si somos religiosos y nacimos en la cuestión católica, en la cuestión seguir, pero con conciencia. Ese es el objetivo, ¿no? Y los maestros nos dicen, sean conscientes, simplemente no dejen de asistir a sus disciplinas, no dejen de asistir a su vida diaria, no porque ya son yogis o tienen un grado, dejan de ir al bautizo, al, al casamiento del amigo, la prima, el hermano, porque ya no quieren entrar al templo. No, no. Eso también nos podría afectar en llegar a tener una descomposición de lo que es nuestra vida social. No tenemos que vivir nuestra vida social aunados a todo lo que vamos aprendiendo, pero con un estado de conciencia más alto y sin enfrentar a nadie, sin llegar a tener choque con nadie. El objetivo aquí es que haya una relación de paz, de tranquilidad, de armonía para poder armonizar con ese contexto. Entonces, quienes estamos estudiando la cábala, quienes cada lunes o cada día estamos leyendo, buscando, necesitamos darnos cuenta que hay partes importantes de nuestro ser que necesitan acomodarse en un momento dado a nuestra vida social y a nuestros problemas sociales y cómo los vamos a trabajar. No va a llegar alguien a salvarnos. Nosotros vamos a buscar la manera de salvarnos de alguna forma. Y entonces tenemos primero habilidades que son, cuando llegamos a la escuela de caminos, llegamos todo este proceso y tenemos habilidades, pero luego hay estrategias de aprendizaje de esas habilidades y vamos conjugándolo con el yoga, con la, la alimentación ovo-lacto-vegetariana, todo este proceso. Entonces, los defensores de la cábala nos están diciendo constantemente que no nos perdamos de esa ciencia sagrada, pero tampoco de los problemas sociales que nos circundan, que trabajemos con lo que estamos aprendiendo de las ciencias sagradas, de la cábala en nuestro caso, y proyectarnos hacia cómo, qué habilidad y qué estrategia utilizar de lo que aprendimos de cábala para solucionar un problema, un momento crítico, un momento de suma alegría y que nos preguntamos, para qué todo este proceso? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que estamos resaltando todo este proceso
desde el Renacimiento, y vamos a llegar a las bases de la tradición hebrea para poder entender todo este proceso. Primero son las leyes divinas de la sagrada tradición, que son las leyes humanas y que fueron establecidas por Moisés. Entonces ya estamos recuperando aquello que ya se había perdido. Decimos, bueno, vamos a revisar el Pentateuco, ¿no? En la Biblia. Entonces nos dedicamos a revisar la Biblia en nuestra lengua vernácula, que podría ser el castellano, como puede ser francés, alemán, portugués, pero en nuestra lengua vamos a analizar los 5 libros. Pero ¿cómo los vamos a analizar? ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que yo tengo como ser humano que entiende un proceso de vivir religioso, o desde el proceso de una vida menos religiosa, o de una vida de formas de ser diferente. ¿Desde qué forma vamos a entender el Pentateuco, que vendría a ser la Torah? Y entonces sí estamos necesitando que esas leyes divinas de la Sagrada Tradición nos los entendamos, las complementemos de acuerdo a nuestras necesidades humanas, no de los otros, no la que nos estén transmitiendo constantemente, porque si los maestros nos están transmitiendo el conocimiento, pero al mismo tiempo nos están diciendo cuáles son nuestros objetivos para poder entender o darle solución a nuestra propia vida. Pero en realidad vamos a encontrar que Moisés dividió en cierta forma su enseñanza, pero en 2 partes, y están unidas a una tercera parte. Una parte es escrita, que es la que nosotros estamos tratando de observar, tratando de recuperar. Una parte escrita, la letra, que está formada por caracteres ideográficos de 3 sentidos que constituyen el cuerpo. La otra parte es la oral, que constituye la clave de la palabra escrita. Entonces, lo que normalmente hablamos, lo que normalmente estamos haciendo la discusión y el debate, nos vamos a encontrar en el momento en que establecemos un orden específico para poder descubrirnos a nosotros mismos. Y la tercera parte, que es donde nosotros vamos a encontrar que Moisés la divide en 2, y esas 2 las vamos a encontrar, si es la escrita, si es la oral, la vamos a encontrar en una tercera, que vendría a ser el código de reglas y la aplicación de los textos, que es la matesis de la cual habla el maestro de la Ferrer. Hay que hacer matesis, hay que irnos cada vez profundizando más en esa vía de la tradición, y que tiene una jurisprudencia como principio animador. La jurisprudencia debemos entenderla como algo que nos está proyectando para entender la capacidad que tenemos para poder relacionar de acuerdo a nuestra razón o raciocinio y el silogismo. Recuerden ustedes, el silogismo son 2 premisas y una conclusión, pero el silogismo es deductivo, o sea que va de lo general a lo particular. En la cábala sí es como nosotros vamos con el método deductivo, de lo general a lo particular. Entonces descubrimos, dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto es hombre, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, hay un silogismo deductivo, y la cábala siempre nos va a llevar por ese método deductivo, para después configurar al ser humano de acuerdo a las necesidades que se tienen, y proyectarlo por medio del método inductivo, que es de lo particular a lo general, para establecer todo este diálogo con la cábala. Pero comenzamos por, por medio del método deductivo, no se olviden, por allí apúntenlo. Entonces vamos a encontrarnos las bases de las cuales vamos a hablar de esas 3 posturas que lleva Moisés, que hace la división para encontrarse con esa tercera, que es la parte práctica. Ya nombramos en el Antiguo Testamento el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces ya eso es lo que encontramos con la palabra
Yahvé, Jehová, Yahvé, que más adelante la podríamos ir contemplando, ya ustedes lo verán, sino con el reverendo Pompa, con un servidor, ya que terminamos toda esta aventura de la cábala, ¿no? Y va encontrándose y luego llega a una síntesis, luego hace una tesis, antítesis, la síntesis vuelve a hacer tesis, antítesis, hasta que llegamos al momento de recuperar la matesis, la práctica. Entonces sí, vamos a encontrar que tanto el Génesis, el Éxodo, el Levítico, todo lo que estamos descubriendo tiene que ver mucho con respecto a nuestras necesidades, que son prioritarias. Y si leemos el Génesis, vamos a hablar de la creación, pero también hacer la cábala no nos dice, aléjate de todo lo que tienes como ser humano y adéntrate en mí, sino al contrario, dice, adéntrate en mí con todo lo que traes como ser humano, acomódate con todas tus defectos y con todas tus oportunidades, con las fortalezas que tienes y con tus debilidades. Entonces la cábala nos va a recibir de acuerdo al razonamiento que tengamos y a las necesidades que recurramos a ese razonamiento. Entonces, ¿cómo creamos nosotros lo que nos rodea? Nuestras actitudes, nuestros hábitos, costumbres, todo lo que tenemos como seres humanos, ¿cómo lo creamos? Así igual hubo una creación. Pero luego nos preguntamos si Dios, como dice Giordano Bruno, el tipo de la Miranda, si Dios en un momento dado creó, no debió haber creado, porque ya estaba. Si no tiene un principio y un fin, los cabalistas dicen, ¿cómo va a crear si ya estaba? ¿Qué es lo que creó? Entonces, la pregunta de los cabalistas, que vamos a encontrar constantemente en ese ir y venir, es, ¿qué fue lo que realmente creó Dios? Si ya estaba creado todo, ¿qué es aquello que le faltaba por crear? Algunos dirán el ser humano, otros dirán las, las formas de vivir, otros dirán las guerras. Y así nos vamos a ir encontrando con todo este proceso, pero finalmente nosotros somos los que elegimos, de acuerdo a lo que vamos entendiendo en la Cábala, elegimos cómo queremos ser en ciertos momentos y en ciertos lugares. Entonces, sí es importante que nos encontremos con esos cuatro enemigos, los descubramos y los ajustemos a nuestra propia idiosincrasia, nuestros hábitos, costumbres, toda la parte humana que tenemos y nos proyectemos con ellos para vivir un estado de paz. Entonces allí el Éxodo, vamos a hablar acerca de una salida, pero habíamos contemplado, si ustedes recuerdan o bien recuerdan, acerca de un momento en el cual hablábamos del cautiverio. En algún momento lo comentamos hace ya casi dos, tres sesiones que les ha tocado con un servidor, que hablábamos de ese cautiverio y nos preguntamos, ¿somos cautivos con respecto a lo que nosotros necesitamos cautivarnos o somos cautivos de lo que hemos querido cautivar? En los dos sentidos, cautivos de prisionar y cautivos de embellecer, que es diferente. Sí, adelante, hermana Luisa. Solamente para recordar que ya estamos a 4 minutos del término. Ah, sí, gracias. Pues se abren las preguntas, si ustedes gustan hacernos algunas preguntas, si hay algo que seguir redescubriendo. No todos al mismo tiempo, no levanten la mano al mismo tiempo, así les digo luego a mis alumnos. No levanten todos, con uno basta que nos diga, que nos haga alguna pregunta. La Yo próxima, creo que la hermana Marisela sí, tiene abierto su Sí, micrófono. Adelante, hermana. sí, sí, adelante. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para felicitar, todo muy claro, muy entendible. Muchas gracias. A ver, gracias.
¿Y quiere hacer alguna pregunta? No, me quedó todo muy claro. Correcto. Sí, muchas gracias. Sí, a la orden, para, para, para servir. ¿Alguien más? Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. ¿Alguien más? Por allí dijeran, pues algo necesitaría saber, no sé, ese de iPhone, no sé quién sea, dice, por mi parte no hay dudas, todo claro, excelente exposición. Bueno, gracias. Aquí se abre esa parte de las preguntas porque siempre hay algo que nos queda en el vacío, ¿no? Entonces, es el espacio y el vacío son muy diferentes. Lo vamos a hablar en la próxima ocasión que vamos a hablar de la cábala con Q, ¿sí? Para por ahí quienes quieran apuntar, por ahí le pido, me avisa. La siguiente sesión que me toca va a ser la cábala con Q, para que podamos Muy entrar bien. en todo este proceso, ¿no? Entonces, sí es importante que hagan, si preguntas, si no, escríbanlas, y cuando ya me toque, bien, pero el reverendo Pompa también la puede comentar si no estamos ahí. El lunes pasado me fue muy difícil, estuve en la calle tratando de llegar a la casa de ustedes, no tenía datos móviles y ya no pude entrar, me perdí esa parte, pero gracias porque ya nos enviaron a lo que se habló, muy interesante. Pero bueno, yo estoy para servirles, si ustedes gustan. La siguiente ocasión que nos toque estar juntos, pues platicar con respecto a las dudas y esa parte que estamos tocando de la tradición cabalística en la historia de la humanidad, cómo se va desenvolviendo. Entonces nada más recuperar que fue en el Renacimiento como una conclusión, fue en el Renacimiento donde empezó realmente a trabajar el cuerpo real que tenemos de lo que conocemos como Cábala, viene del Renacimiento. Antes del Renacimiento, época, la edad clásica y la medieval, había algunos por allí escritos, pero donde se va a recuperar por esas 5 características que tiene el Renacimiento, es o son todos los escritos que se habían estado revisando, se establecieron y entonces se fueron acoplando a lo que nosotros ahora le llamamos ciencias sagradas. No olviden que también está la cosmobiología y están otras ciencias sagradas por ahí, el enneagrama, todo lo que podríamos establecer. Pues no sé si ya no hay alguna otra pregunta o algo que quieran comentar. Nos vemos en 15 días, ¿verdad? Sería Sí, por favor, en 15 días. en 15 días. Entonces, muy Muchísimas bien. gracias por el estudio. Estuvo muy interesante, muy bonito. Gracias. Y Gracias. aunque no haya preguntas, creo que todos nos vamos satisfechos. Muchas Sí, gracias. muy Muy bien. contentos. Gracias. Pásenla bien, Estupendo. bonito. Gracias, profesor César Javier, que anda por acá. En el sentido que nosotros le damos, pues les agradezco mucho, que tengan bonita semana y en nombre de todos los maestros, gracias, Pax. Pax. Gracias, Pax.